A ver, un poco de historia del bautismo. Es el tema que estaremos abordando. Es un tema un poco cuestionado por el protestantismo, pero eso no nos debe preocupar a nosotros. Para nada, para nada. Porque hoy voy a dejar claro por qué esta iglesia bautiza a los niños. Pues bien, a lo que venimos, un poco de historia del bautismo. A ver, pregunto, ¿de dónde surge la doctrina que el bautismo es un mero símbolo de fe? De la secta protestante. Para ellos todo es un mero símbolo. Y sepan que esta interpretación de la secta hacen que el bautismo sea una doctrina humana, que contradice lo que la Escritura enseña y lo que la Iglesia Católica ha creído del bautismo por más de 2100 años atrás. Miren, la epístola de Bernabé, años 70, 100 después de Cristo, describe el agua y la cruz en la misma figura. Cuando él les dice, bendito es el que desciende en el agua con su esperanza puestas en la cruz. Y luego de haber descendido del agua, cargados de pecado, salimos de ella floreciendo en frutos en nuestros corazones y con la esperanza de Jesús en nuestras almas. La epístola de Clemente en el año 98 después de Cristo dice así, porque hay peleas, tumultos y divisiones entre vosotros. ¿No tenéis vosotros todo un Dios y un Cristo? Es que no hay un espíritu de gracia derramado sobre todos nosotros. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver. Amado Señor Jesús, hoy te pido, ilumina nuestra mente para que todos podamos conocer el camino que tú has querido para cada uno de nosotros, para que todos podamos darte la gloria y podamos alcanzar la salvación, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por escuchar esta pequeña plegaria. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado hoy y siempre. A lo que venimos. San Irineo fue claro en su tratado contra la herejía diciendo, escuche bien esto, y se sumergió, dice la Escritura, 7 veces en el Jordán. No fue por nada que Naamán, al sufrir de lepra, fue purificado al efectuarse su bautismo. Y sepan que esta indicación fue escrita para que tú y yo sepamos que somos leprosos en el pecado. Con el agua sagrada quedamos limpios. La invocación del Señor limpia todas nuestras transgresiones y espiritualmente somos regenerados como si fuéramos recién nacidos. Dice la Escritura, el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Juan 3, 5. Así, el bautismo en la Iglesia Católica ha permanecido inalterablemente. En tiempos de la Reforma Protestante, o de la mal llamada Reforma Protestante, en el siglo XVI, cuando Lutero proclamó la libre interpretación de la Biblia, surgieron posiciones contra el bautismo, que incluso Lutero condenó en la Confesión de Habsburgo en 1530. Esta era la primera de las grandes confesiones protestantes en la cual las iglesias ortodoxas luteranas basan su enseñanza. La Confesión de Habsburgo, 1530, enseñaba que el pecado original es la consecuencia de la caída de Adán. Todos los hombres nacidos de manera natural son concebidos y nacidos en el pecado.
sin temor de Dios, sin confianza en Dios y con la concupiscencia, como pecado hereditario. Y esta corrupción innata, contagiosa, es un pecado real que lleva a la condenación. Cuidado, ojo. Y a la cólera eterna de Dios. Y ahí, todos los que no son regenerados por el bautismo y por el Espíritu Santo han menospreciado los méritos de la pasión de Cristo, haciendo de buena la naturaleza humana por su propia fuerza y sosteniendo que el pecado original no es un pecado. Así piensan las sectas protestantes. ¿Cómo el agua puede hacer cosas grandes? A ver, la Iglesia Católica ha dicho que el bautismo obra el perdón de los pecados, libra de la muerte y del diablo y da salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras de Dios y las promesas de Dios. Pregunto, ¿cómo es que el bautismo tiene ese gran efecto? ¿Qué es lo que le da tal poder? Las sectas que no creen que el bautismo haga tales cosas ven solo una ceremonia vacía. Se ríen de la fe católica, se ríen de su doctrina, diciendo, ¿en qué puede ayudar a un niño que se le rocíe un poco de agua sobre su cabeza o se meta en el agua? ¿Cómo puede producir el perdón de los pecados y que se haga hijo de Dios recibiendo la salvación? Le contesto, el agua en verdad no lo hace, no lo hace. El agua en sí no es potente tampoco. Y algo más, no puede producir tal cosa. Yo le agregaría esto, el agua solo puede limpiar nuestro cuerpo de la suciedad externa, pero no puede purificar el alma de la suciedad del pecado, y tampoco redimir la muerte. El agua en verdad no lo hace, ni lo va a hacer. Ahora escuchen. Si no, es la palabra de Dios que está en unión con el agua. Si no, es la palabra de Dios que está en unión con el agua. Esa sí lo hace. La palabra de Dios da al bautismo su poder, que está en unión con el agua. ¿El agua es necesaria para el bautismo y la salvación del hombre? Sí, Dios mandó y ordenó que se tome agua y se bautice. El que quiera bautizarse sin agua y diga yo me adhiero a la palabra de Dios no tendrá ningún beneficio. Se equivocó, le están mintiendo y estará rechazando a Dios. Así de sencillo. ¿Qué dice Pablo del bautismo? Es el levantamiento de agua por la palabra. Efesios 6, 25 al 26. El agua y la palabra forman un binomio inseparable. Pero estas dos cosas, no es el agua, sino la palabra de Dios la que le da poder al bautismo. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por el bautismo entramos en comunión con Dios Trino. La doctrina protestante cambia el modo de lo que hoy era para ellos una verdad o un sacramento. Mañana no es más que un mero símbolo. Aquí el fundamento de las divisiones de protestantismo, haber abierto la caja de Pandora diciendo, cualquiera puede interpretar la Biblia por su cuenta propia. El pastor niega el sacramento del bautismo. Otro pone un mundo de diferencia entre este y el último. Otros enseñan que Cristo no es Dios. Y al final hay tantas sectas en el mundo como hay cabeza. Estos pastores tienen sueños y fantasías, creyendo haber sido eliminados por el Espíritu Santo, pero solo te arrastran al error. Solo te llevan a la perdición. Hemos visto los efectos del pecado original en la vida del hombre. No es raro que los niños
necesitan ser bautizados. Ellos nacen con el pecado original y necesitan revestirse de Cristo, como Dios lo ha establecido, participando en la muerte y resurrección de Cristo, a pesar que el protestante afirma que no se deban bautizar a los niños. ¿Qué argumento tienen? Los niños no pueden arrepentirse y el bautismo es para arrepentimiento. Ciertamente la iglesia enseña que el adulto para bautizarse debe arrepentirse de su pecado y creer. La iglesia lo llama rito de la iniciación cristiana de adultos. Y sepan que es un proceso de estudio, reflexión y oración con la Biblia, al menos durante un año. Y una vez que el adulto se ha convertido, sus niños pueden ser bautizados en virtud de la fe del Padre. Esto está en el libro de los Hechos. Escuchemos, Hechos 2:38 al 39. Mire cómo lo dice la Escritura. Pedro les contestó: convertíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque la promesa vale para vosotros, es decir, los adultos, y para vuestros hijos, los niños y jóvenes, y para los que están lejos. Es decir, no hay, como dijera yo, no hay separación de nada. Pedro mandó a todos a arrepentirse, a hacerse bautizar para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Luego dice: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Es claro que no se refería a que los hijos tendrían que esperar a crecer para recibir esa promesa. Y esa es la equivocación y el error de los protestantes. Sino que desde ese mismo momento podían, junto con su familia, participar de la nueva alianza en la sangre de Cristo, bautizándose. Así que no es raro ver pasajes que a partir de la conversión de un creyente toda la familia sea bautizada. Escuchemos, Hechos 16, 32, 33. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Verso 33. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó la herida. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Ahí está claro. Pablo lo deja claro que al convertirse él, es decir, el de la casa, el cabeza de familia, toda su familia será salvo. Pablo le dice: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y luego aclara que recibieron el bautismo él y todos los suyos, su familia, todos los miembros, inclusive los sirvientes que eran considerados parte de la casa, y obviamente los niños también. En caso del carcelero, la Biblia hace mención de los hijos y a un grupo de familia. Es improbable que el carcelero tuviera servidumbre, porque en el caso de tener sola esposa, la Escritura diría: recibieron el bautismo él y su esposa. Lo mismo sucede con Cripo, el jefe de la sinagoga, que a raíz de su conversión toda su casa recibió el bautismo. Hechos 18, verso 8. Escuchemos lo que viene a decir 1 Corintios 1:16. Así también bauticé a la familia de Estéfana. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. En el caso de Lidia, al convertirse, no solo se bautizó ella, sino toda su familia. Escuchemos. Hechos 16, 14 al 15. Uno de ellas, llamado Lidia, vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiátara, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a la palabra de Pablo. Verso 15. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito lo dice Pablo, ¿verdad? No puedo afirmar que en toda la familia antes mencionada no hubieran niños. Y cuando la Biblia enseña que se bautizaba en la casa, está diciendo toda la familia era bautizada. En otro pasaje que nos ayude a entender por qué los niños pueden beneficiarse de la fe de su padre y recibir el bautismo. Vamos a ver 1 Corintios 7,
14. Dice así: pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, o más ahora, o son santos. Ahí está claro. Pablo dice que con la fe, que de uno de los cónyuges los hijos son santos. Está hablando en presente. El pasaje no dice que sus hijos serán santos en futuro, sino que desde ya son santos. Ahora, si tomamos la carta a los Efesios como muestra, podremos ver que Pablo utiliza la palabra santo en este sentido por lo menos 9 veces. Otro término que utiliza Pablo, dice que de lo contrario sus hijos serían impuros. Palabra que es traducida en otra Biblia como inmundos, que significa paganos gentiles. Pablo no está hablando solo de bendiciones que reciben los creyentes, sino de pertenencia a la iglesia. Los hijos de los creyentes son santos, creyentes, al igual que sus padres, y los hijos de los gentiles son considerados gentiles al igual que sus padres. Algo que revela el pasaje es que los niños ya quedan consagrados en el pueblo de Dios en virtud de la fe de algunos de los cónyuges, y por lo tanto tienen todo el derecho de recibir el bautismo. Así de sencillo. El que tenga oído para escuchar, que oiga, y el que tenga ojo para ver, que vea. Realmente siempre ha sido así. Es un hecho de que cuando Dios pacta con el hombre, los niños siempre han estado incluidos. Que le quede bien claro esto. Los niños siempre están incluidos. En la primera alianza que Dios hace con Noé, Dios le dice, Génesis 6, 18, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La alianza no solo quedó hecha con Noé, fue con toda su casa, su mujer, sus hijos y hasta las mujeres de sus hijos, incluso con su futura descendencia. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y con toda alma viviente que os acompañe, las aves, los ganados, etc. Génesis 9, versos 8 al 14. Ahí está claro. Otro hecho que no podemos dejar pasar por alto es que Dios, mire, esto es interesante, esto no lo toman en cuenta los protestantes, es que Dios contó los niños pequeños y los despechos de los injustos como injustos, y trajo el castigo sobre ellos al igual que sobre los adultos. La Biblia claramente enseña que Dios no solo castigó de muerte a los adultos, sino que también castigó a los niños pequeños y bebés. Recordemos que solo Noé y su familia se salvaron. Cuando Dios inundó la tierra a causa de su pecado, toda la humanidad pereció. Solo 8 personas fueron salvadas. El resto recibieron el castigo y la ira de Dios, incluyendo los niños pequeños y los de pecho. Todos murieron ahogados cuando Dios decidió acabar con la maldad. Génesis 15, 18 dice así: aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y sigue diciendo Génesis 17 del 10 al 12: esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esa será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días serán circuncidados entre vosotros todo varón de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios nuevamente pacta con el hombre. Él pacta con Abraham, incluye a su descendencia. Todos vuestros varones serán circuncidados. Esto de generación en generación. La circuncisión se hacía a los 8 días de nacido. Y aquí
Escuche bien esto. Esto no lo piensan los protestantes. Aquí nadie pensó que Abraham estaba violando la libertad de sus hijos por el hecho de circuncidarle cuando no tenían capacidad de decidir. Porque él tenía el pleno derecho de hacerlo. Según el designio de Dios, el padre tiene la obligación de decidir por el niño, que no puede hacerlo todavía. Es su responsabilidad. Y la alianza con Dios, más que una imposición, era la más grande bendición que los niños podían recibir, porque pasaban a ser parte del pueblo escogido de Dios. ¿Es justo ahora negarle a nuestros niños el bautismo para revestirse de Cristo? No. No, solo las sectas protestantes lo hacen. En este sentido decimos, el adulto debe primero decidir, debe creer, no puede participar en una alianza sin estar de acuerdo. Pero cuando éste lo hace, los niños participan de esta alianza con Dios. Otro caso lo vamos a ver cuando el pueblo de Israel establece su alianza con el Señor. Escuchemos, Éxodo 19, del 5 al 6. Dice así. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Y ahora, a esta proposición del Señor, todo el pueblo tuvo que aceptar, y escuchen cómo lo dice, Éxodo 19, 8. Todo el pueblo a una respondió diciendo, haremos todo cuando ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. Luego, el pueblo, después de haber aceptado, los niños quedaron incluidos. Sí, así ocurría en la antigua alianza. Pero Dios profetizó que haría una nueva alianza con su pueblo, sellada con la sangre de su Hijo Jesús. Escuchemos Jeremías 31, 33, dice así. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Escuchen. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, es decir, palabra de Dios, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es claro diciendo establecería una nueva alianza. He aquí que días vienen en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Para este punto la antigua alianza ya estaba hecha y este pasaje solo puede referirse a la nueva alianza, donde serían perdonados nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. Jeremías 21, 34 dice así. Pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay algo importante que quiero hacer notar. Es que en este pasaje se revela claramente que todos participarían, es decir, todos ellos me conocerán del más chico al más grande. En esta nueva alianza estaba profetizado que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sin excepción. Esta promesa llegó a su pleno cumplimiento el día de Pentecostés. Mateo 21, 15, 16 dice así. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron, oye, ¿lo que dicen esto? Sí, les dice Jesús, ¿no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste tu alabanza? Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Vemos cómo los niños no quedaron fuera de la nueva alianza, sino que recibieron el Espíritu Santo. ¿Es posible negarle el bautismo a aquellos que pueden recibir el Espíritu Santo? No. Según la Biblia, no. Hechos 10, verso 47.
¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la exclamación de Pedro cuando los gentiles reciben el Espíritu Santo. Pedro dice, si el Espíritu Santo les ha bautizado, él no podía negarles el bautismo del agua. Si los niños desde el vientre de la madre pueden estar llenos del Espíritu Santo, ¿se les puede negar el bautismo? No. Solo al pastor protestante se le ocurre. Dios nunca pensó hacer un nuevo pacto que excluyera a los niños. Tan es así que Pablo entendió el paso por el Mar Rojo como la prefiguración del bautismo. Escuchemos. 1 Corintios 12:10. Dice así. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Palabra de Dios. Te la amo, Señor. Jesús. Pregunto, ¿fueron solo los adultos? ¿Solo los adultos pasaron al Mar Rojo? No. El bautismo es nacer de nuevo en la familia de Dios. Efesios 2, versos 6 al 19. Y los papás toman la decisión de llevar al niño a esta familia. Cuando un niño nace en una familia, él no hace un arreglo antes con sus papás. ¿Tiene el niño que esperar a ser consciente para ser hijo de papá y mamá? No. Él no elige. El argumento del protestante es que un bebé no puede ser bautizado porque no tiene pecado. Y esa es una mentira. Esa es porque el bautismo es una relación personal que el bebé tiene con mamá. Aunque no puede conceptualizar quiénes son sus parientes, sus padres, le cuidan, le aman, le sostienen aún antes de que el bebé pueda entender. Antes que el bebé pueda entender. Y definitivamente, escuche esto, porque aquí voy a terminar ya. Definitivamente, el bebé tiene una relación con papá y mamá, ya que sus padres pasó lo mismo en su relación con Dios. Aquí termino. Lo mismo, los padres cuando su hijo está enfermo, escuche bien esto, cuando su hijo está enfermo no esperan a que pueda crecer para decir si ir al médico o no, o esperar que crezca para decir si quiere estudiar o no. Así no funciona la fe. Hermanito pastor, usted que dice llamarse evangélico, protestante, así no funciona la fe. Y le digo algo más, así no funciona el amor de Dios. Él se da a todo por igual. No existe diferencia, sea un bebé o sea un adulto. Gracias por escuchar y por su tiempo. Por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita. Y suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética y de mi Sino de Evangelizo Ángel Gallo. Para que le sigan llegando las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Hermanito, me despido con mucho amor ante toda la comunidad católica y todos los que me escuchan y me ven. Gracias y adiós. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Amén.